Hay políticos y académicos que tienen muy malentendidas las cosas en materia de educación y consideran que en nombre de la libertad de cátedra, de la libertad de expresión, pueden pasar por encima de los derechos religiosos y morales de los padres de familia. Y es así que algunos de estos políticos o académicos consideran que lo moral y lo religioso no tiene nada que ver. De ahí se justifican ellos para adoctrinar a nuestras niñas y niños en pensamientos políticos, en ideologías y en posturas religiosas que son contrarias a las creencias religiosas de los padres de familia, que son los responsables de los niños. Así que hoy en Libertad Religiosa para Todos les voy a enseñar a los padres de familia cuáles son sus derechos religiosos. Y quiero que no se pierdan ni un minuto de este video tan importante. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Soy el rabino Richard Gamboa y esto es Libertad Religiosa para Todos. Muchas gracias a las personas que llegan por primera vez a este canal, les doy la más cordial bienvenida. Este es un proyecto muy importante que hemos desarrollado para difundir información valiosa con los cuales podemos defender nuestros derechos derivados de la libertad religiosa. Así que les invito a que se suscriban a este canal si llegan por primera vez, a que activen la campanita para que estén al tanto de las noticias cada vez que subamos un nuevo video con información que ustedes pueden usar. Es importante que ustedes sepan que hay muchas personas que no conocen sus derechos religiosos. Por eso es importante que ustedes tengan la oportunidad de compartir estos vídeos de este canal para que la información le pueda llegar a tantas personas como sea posible y podamos empoderar a personas, comunidades, autoridades religiosas para que puedan defender sus derechos religiosos ante los gobiernos y la sociedad. También les quiero invitar a que comenten sus vídeos, me ayuden a hacer retroalimentación. Ustedes saben que hay cosas que se me pueden escapar y la contribución de ustedes ayuda muchísimo. Muchas gracias por esos comentarios de retroalimentación y de información adicional con los cuales he aprendido también de ustedes. Y la cuarta y no menos importante, que me puedan regalar un like, una manito arriba, que me ayuda muchísimo. En esta ocasión el dato de cierre va a ser una sorpresa. Les quiero compartir un regalo muy importante, un privilegio grandísimo que he recibido en reconocimiento al trabajo que hemos estado desarrollando en este canal. Así que les invito a que se queden en este video hasta el último minuto porque les voy a compartir esta sorpresa que recibí hace unos días. Muy bien, en esta ocasión vamos a dirigirnos a los padres de familia. Quiero que ustedes sepan que también tienen derechos derivados de la libertad religiosa y que están reconocidos internacionalmente. Por eso, en la Declaración de Derechos Religiosos y Espirituales, publiqué en el artículo 15 el siguiente enunciado. Toda persona tiene derecho a elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral según sus propias convicciones. Este es el primer párrafo del artículo 15 de la Declaración de Derechos Religiosos y Espirituales y es el tema que nos reúne en esta ocasión. Como les dije hace un momento, los padres de familia tienen derechos religiosos para con sus hijos y esos derechos están protegidos internacionalmente. De hecho, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, numeral 3, lo siguiente: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18, numeral 4, dice lo siguiente: los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Además, dice la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 12, numeral 4, lo siguiente: los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y es importante, queridos padres de familia y educadores que me están viendo en este video, que ustedes tengan muy claro que la educación religiosa y la educación moral nunca van separados, que es lo que se ha querido hacer en muchos aspectos. No, la educación religiosa y la educación moral van de la mano, ya que la moral es toda la instrucción que tiene que ver con el comportamiento ideal de una persona para consigo mismo y con los demás, preferiblemente en su grupo social. Y de hecho la religión enseña eso, moral, cómo comportarse adecuadamente consigo mismo y con los demás. Por eso es muy tonto separar la educación religiosa de la educación moral. Por eso las normas internacionales de derechos humanos y en lo que atañe con la libertad religiosa nunca separan, como ustedes lo vieron, jamás separa la educación religiosa de la educación moral, porque la una tiene que ver íntimamente con la otra. Veamos a continuación cuáles son los derechos de los padres de familia en materia de libertad religiosa para con sus hijos. Hay 3 derechos que se derivan de estos derechos de los padres de familia en materia religiosa para con sus hijos. Bueno que los tengamos en cuenta. Lo primero es que los padres de familia tienen derecho a instruir a sus hijos menores de edad en las creencias y prácticas religiosas de los padres que profesan. El segundo derecho es el instruir a los hijos en las normas morales que son acordes a las creencias religiosas que los padres profesan. Y el tercer derecho es el derecho a encaminar a los hijos en los ritos de iniciación propios de las creencias religiosas que los padres profesan. Ahora veamos las violaciones a los derechos religiosos de los padres de familia con respecto a sus hijos. La primera violación es cuando se prohíbe a los padres de familia educar a sus hijos en sus propias creencias religiosas y morales. Cuando se les impide a los padres de familia, pues ya de acuerdo, que pues eduquen a los niños conforme a sus creencias religiosas, conforme a las convicciones morales que se derivan de las creencias religiosas que se profesan. Recuerden lo que dije anteriormente, lo religioso y lo moral nunca van separados, van íntimamente ligados. La segunda violación tiene que ver con el adoctrinamiento político, ideológico o religioso hacia los menores de edad. Por ejemplo, la imposición de la ideología de género en la educación preescolar y primaria. Esto en América Latina lo hemos discutido mucho y por lo menos en el sector religioso nosotros lo tenemos muy claro y nosotros sabemos con base en evidencias, en hechos, que sí se ha intentado en varios países imponer ideología de género como política pública en la formación escolar preescolar y en la educación básica primaria o educación de escuela elemental. De hecho, en Colombia, hace unos años tuvimos como sector religioso una lucha muy fuerte contra el Estado colombiano y específicamente contra el Ministerio de Educación, porque pudimos demostrarles que efectivamente se quería realizar imposición de ideología de género a las niñas y niños. La ideología de género, como la estamos viendo desde el sector religioso, es una satanización de las diferencias biológicas, psicológicas y antropológicas de los roles de varón y mujer en las niñas y niños. Entonces la ideología de género lo que quiere es mostrar que el niño no es niño y que la niña no es niña por sus condiciones biológicas, antropológicas y biológicas, sino que esto tiene que ver más, dicen ellos, más como un constructo social, es decir, es una imposición de lo que ellos llaman el patriarcado y que por lo tanto educar a los niños como niños, a las niñas como niñas, es una posición arbitraria sexista que va en contra de los derechos de niñas y niñas. Eso para nosotros en el sector religioso es ideología de género y va en contra de nuestras convicciones religiosas y morales y atentan para nosotros, atentan contra el bienestar psicológico, contra la salud mental, contra la salud emocional y la salud espiritual de nuestras niñas y niños y atenta contra los derechos internacionalmente reconocidos de los padres de familia de educar a nuestras niñas y niños de acuerdo a nuestras convicciones religiosas y morales que se derivan de nuestras creencias religiosas. Entonces, cuando sucede eso,
esta imposición viola por completo derechos internacionalmente reconocidos de los padres de familia con respecto a la formación religiosa y moral de nuestras niñas y niños. Otra manera en que se realiza adoctrinamiento sin autorización de los padres de familia es cuando se usa la educación religiosa escolar para adoctrinar a escolares en creencias religiosas contrarias a la educación religiosa de la familia, que esto ha sucedido mucho en muchos de nuestros países. La tercera violación contra los derechos de los padres de familia con respecto a la formación religiosa y moral de sus hijos es el impedir el acceso a los menores de edad a los ritos de iniciación de acuerdo a las creencias religiosas en las que se han educado. Les voy a dar, por ejemplo, el caso del Reino de Dinamarca, en donde en estos momentos está prohibida la circuncisión de menores de edad y pues ha creado para la comunidad musulmana y para la comunidad judía un problema religioso y moral gravísimo, porque no se le permite a los menores de edad acceder a estos ritos de iniciación. Por lo tanto, es una violación del Estado a normas internacionales de derechos humanos, a normas que protegen la libertad religiosa, en este caso los derechos religiosos de los padres de familia para con sus hijos. Vamos a continuar ahora a las recomendaciones. Recuerden que para el dato de cierre les tengo una sorpresa que les quiero compartir a ustedes, así que por favor no se desconecten y vean este video hasta el último minuto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar con las recomendaciones. Quiero dirigirme inicialmente al sector estatal, a los gobiernos, a los funcionarios públicos. Es muy importante que se establezcan leyes muy claras, muy definidas, que todo quede aclarado perfectamente para que se protejan los derechos religiosos y morales de los padres de familia con respecto a sus hijos. En especial, en el sector educación, se deben establecer políticas y procedimientos curriculares que sean exactos, detallados y específicos para que los padres de familia puedan tener la certeza de que en ningún nivel del poder público sus hijos van a estar expuestos a situaciones de adoctrinamiento desde la escuela. Por eso es importante funcionarios estatales, autoridades civiles que vigilen que todos los procesos curriculares en educación pública y pues todas las normatividades en educación protejan sagradamente, como ustedes ya lo vieron. Hay normas internacionales de derechos humanos que protegen los derechos religiosos y morales de los padres de familia con respecto a sus hijos. Ningún gobierno está por encima de las normas internacionales de derechos humanos y más en lo que trata con la libertad religiosa. Por eso es importante funcionarios estatales, autoridades civiles que vigilen que se protejan esos derechos de los padres de familia con respecto a sus hijos y que las normas, todo el aspecto jurídico que tiene que ver con la educación básica para los menores de edad, las reglas del juego queden muy claras para que se protejan los derechos religiosos y morales de los padres de familia. La siguiente recomendación es para quienes ejercen como directores o rectores de establecimientos educativos de educación básica, ya sea la primaria, la secundaria, porque después de todo estamos hablando de menores de edad que están bajo la custodia de sus padres de familia o de sus tutores legales. Entonces es importante, directoras, rectoras, rectores de colegios, de escuelas, de liceos, de gimnasios escolares, institutos. Bueno, en Colombia tenemos muchos nombres para los establecimientos educativos de educación básica. Entonces es importante que las directivas escolares apliquen políticas y procedimientos curriculares muy claros, muy bien definidos, que les permitan a los padres de familia monitorear y hacer veeduría para que puedan tener la tranquilidad de que sus hijas y sus hijos están recibiendo una educación religiosa y educación moral de acuerdo con las convicciones de los padres de familia. O sea, que hayan unos mínimos establecidos para que pues todos queden contentos y pues no vaya a haber el peligro de que vaya a haber algún conflicto entre padres de familia y directivos escolares y cuerpo docente por situaciones en donde se les estén vulnerando los derechos religiosos de los niños, los derechos religiosos de las familias y pues la educación moral que tiene que ver con los niños. Y es importante, queridos directivos
de establecimientos educativos, de educación básica, que tengan muy presente que la educación religiosa y la educación moral nunca van separados, siempre van de la mano porque el uno depende del otro. Quiero dirigirme ahora a las directivas y directivos de establecimientos educativos. Es importante que ustedes en sus proyectos curriculares tengan políticas y procedimientos muy claros que les permitan a los padres de familia ser veedores en la formación de sus hijos, que puedan tener la tranquilidad de que se está dando una educación moral y en donde se esté dando educación religiosa, se esté dando una educación religiosa que no atente contra los derechos religiosos y morales de los padres de familia con respecto a sus hijos. Hay mucha discusión frente a qué debe contener la educación religiosa escolar. Y yo, como licenciado doctor en teología con experiencia en educación escolar y siempre defendiendo ambos, la libertad religiosa y defendiendo la importancia de una formación religiosa escolar en los establecimientos educativos de educación básica, secundaria y en las universidades también. Muchísimo que no se separe la cultura religiosa de la formación académica, porque el aspecto religioso también hace parte del ser humano. De hecho, el ser humano es un ser religioso por naturaleza. ¿Por qué vamos a mutilarle a las personas su derecho a explorar, a conocer y a comprender su dimensión religiosa y espiritual? Por lo tanto, y eso es algo que yo he hecho por lo menos en mi país, y esto a ustedes les dará a entender por qué no me quieren muchísimo en muchas facultades de educación y bueno, donde hablamos sobre las ciencias religiosas, bueno, y porque tuve también tantos problemas en la universidad cuando estudiábamos educación religiosa. Es porque es importante y de acuerdo a mi experiencia y los resultados que he obtenido exitosos, de acuerdo a la aplicación de esos principios que comparto con ustedes, esto lo recordarán muchísimo, por ejemplo, el Colegio Distrital Rufino José Cuervo, al sur de Bogotá, que tuvimos mucho éxito en la aplicación de una educación religiosa escolar incluyente, interreligiosa, y bueno, aprendieron mucho. Mis chicas y mis chicos y los padres de familia quedaron contentos, los profesores y las directivas, ni se diga, nadie tuvo problemas, entonces fue excelente. De ahí aprendí y concluí y refuerzo mi postura frente a eso, y es que la educación religiosa debe ser un espacio para aprender del hecho religioso como un hecho humano por excelencia, la importancia del ser humano como ser religioso por naturaleza, y para aprender a conocer de manera respetuosa los diferentes elementos del hecho religioso, el mito, los ritos, las divisiones clericales, todo lo que es los ritos, las ceremonias, tanto que aprender del ser religioso como ser por naturaleza. La filosofía de la religión, por qué el ser humano explora lo religioso, la antropología, la sociología de la religión, entender que la religión también ha contribuido muchísimo y significativamente en la construcción de civilizaciones, pueblos, culturas y naciones. La introducción a religiones comparadas que hoy día es tan necesario en un mundo tan multiconfesional, y la escuela no es un espacio que esté aislado de la diversidad religiosa. Por eso es importante hablar de religiones comparadas en la educación escolar y pues reflexionar sobre los problemas actuales que tenemos en la sociedad. Pues por ejemplo el extremismo religioso, que es un problema gravísimo que ha generado hasta crímenes de lesa humanidad. ¿Qué se puede reflexionar y qué podemos hacer desde la diversidad religiosa, desde la cooperación interreligiosa, que como lo he dicho en muchos espacios, en medios de comunicación y en la academia, lo he dicho en espacios académicos claramente, que la cooperación religiosa no es una unificación de religiones, no es una fusión de religiones, es trabajamos en conjunto en acciones que ayuden a mejorar la sociedad, pero cada uno se respeta sus creencias religiosas, respetamos unos a otros las creencias. Ese marco de educación religiosa escolar siempre lo he propuesto, siempre lo he defendido, lo apliqué en un momento en que tuve la oportunidad de ser docente escolar en una escuela pública del Estado, con resultados maravillosos. Entonces sí me funcionó, a los demás les puede funcionar también. Espero que sean los docentes y directivos escolares la oportunidad de explorar un poco más. Espero que algún día pues pueda yo visitar sus escuelas, sus facultades de ciencias religiosas,
de ciencias de la educación para explicarles mucho más a fondo la teoría y la práctica con resultados exitosos de esto que he aprendido sobre educación religiosa escolar y que se puede definitivamente aplicar en los diferentes aspectos de la vida escolar. Entonces, no estoy de acuerdo con que se separe la educación religiosa escolar, pero en algo sí estoy de acuerdo con muchos docentes, es que la educación religiosa escolar en ningún momento puede ser adoctrinamiento religioso, confesional. Esto para colegios seculares, o sea, colegios que no se confiesan religiosos, porque ya estamos entrando ahí a otro espacio. Pero sí es importante rescatar. Y no olviden que lo religioso y lo moral nunca están desligados. Entonces la moral, como está íntimamente ligada a la religión, porque las religiones enseñan patrones de comportamiento, cómo comportarse unos con otros, así que no se puede separar la educación religiosa de la educación moral. Ahora yo le voy a hablar a los padres de familia. Como les he mostrado, ustedes tienen todo el derecho a decidir el tipo de educación religiosa y de educación moral que han de recibir sus hijos. Esto lo protegen normas internacionales de derechos humanos, de libertad religiosa. Por favor, no echen en saco roto esto que les acabo de enseñar, de explicar, porque yo sé que muchos de ustedes han tenido problemas con directivas, con profesores, por conflictos con la educación religiosa y con la educación moral. Incluso en algunos establecimientos educativos se ha quitado este tipo de formación a pesar de que los padres de familia lo han pedido. Bueno, entonces recuerden, la escuela jamás los podrá reemplazar a ustedes, padres de familia. Quiero que ustedes tengan en cuenta esto. Ustedes no pueden, como decimos en buen colombiano, ustedes no le pueden tirar la pelota a la educación escolar de las responsabilidades de educación que tienen ustedes. La escuela enseña y enseñar es transmitir información. Pero educar, que es formar integralmente al ser humano, eso lo hacen ustedes, padres de familia. Así que no hagan responsables a los docentes de unas funciones antropológicas y sociales que les corresponden a ustedes, padres de familia. La otra recomendación que yo les doy de manera preventiva para que eviten conflictos en los colegios, en las escuelas donde ponen a sus hijos ustedes a estudiar, es que, bien, yo los quiero mucho, queridos padres de familia, pero no elijan para sus hijos un establecimiento educativo escolar en el cual se enseñen contenidos religiosos y morales que son contrarios a las convicciones religiosas y morales de ustedes. Ustedes no le pueden exigir, por ejemplo, a un colegio que tiene una confesionalidad religiosa ya definida que eduquen a sus hijos en otra confesión diferente o que no le involucren en la educación religiosa escolar. Porque por eso ese establecimiento educativo, esa escuela, ese colegio, tiene ya en sus políticas educativas, lo que en Colombia llamamos Proyecto Educativo Institucional o el famoso PEI, ya tienen definida la confesionalidad que tiene ese colegio. Eso hace parte también de la libertad de educación. Los establecimientos educativos tienen todo el derecho de definir su confesión religiosa si son colegios de comunidades religiosas. Entonces, un padre de familia de una confesión religiosa aparte no puede llegar a imponerle a las directivas y docentes de ese colegio que ya tiene una identidad religiosa definida que eduquen a sus hijos en una religión aparte o que no les enseñen nada de religión. Así que por razones de sentido común ustedes no deberían matricular a sus hijos en esa clase de escuelas o de colegios. Y no lo hagan por razones económicas, que porque esta escuela, este colegio, sí, no me gusta la formación religiosa de este colegio, moral, pero es que es el más económico y pues nosotros no tenemos para pagar más y de eso no lo hagan porque le hacen un daño muy grave a sus hijos. Pero tampoco lo hagan por razones de conveniencia social, porque conozco casos de padres de familia que matriculan a sus hijos en colegios, por ejemplo, en colegios religiosos, aunque los padres de familia no son religiosos o son de otra religión diferente. Y saben que ese colegio, esa escuela tiene una confesionalidad religiosa abierta y definida, que no es la religión y las convicciones morales de esos padres de familia que matriculan a sus hijos e hijas en esas escuelas o colegios, pero lo hacen, como les dije, por razones de conveniencia social,
que porque el nombre de la escuela es de muy alto prestigio. O sea, que mi hijo, no, pero es que sí, tenemos religiones diferentes y nuestras creencias religiosas y morales son distintas a las de la escuela, las del colegio, pero es que salir graduada de esa escuela, de ese colegio, eso da estatus social, eso da prestigio. No le hagan ese mal a sus hijos, por favor. Y ahora mi dato de cierre, lo que les tenía prometido. Resulta que hace unos días tuve un encuentro, fui recibido en una ceremonia especial muy bonita, celebrada por el Claustro Doctoral Confraternidad Internacional, que es una institución con sede en México que exalta el trabajo que realizan artistas, líderes sociales, empresarios, humanistas, por las actividades, las labores que estas personalidades realizan para mejorar la sociedad, para que tengamos un mundo mejor. Personas, líderes que se dedican a vivir por el bienestar de los demás, desde los deportes, las humanidades, la cultura, las artes, el trabajo social, las acciones empresariales que buscan mejorar la vida de las personas, buscan mejorar el medio ambiente, que trabajan por los derechos humanos, en este caso, pues por mi trabajo en defensa de la libertad religiosa que he realizado a través de acciones de hecho para defender la libertad religiosa alrededor del planeta. Ustedes me han seguido muy juiciosamente este trabajo que hemos venido realizando y además también en reconocimiento a este espacio de este canal en YouTube llamado Libertad Religiosa para Todos, el Claustro Doctoral Confraternidad Internacional me confirió esos días este título que es el doctorado honoris causa. Entonces me confirieron el título de doctor honoris causa en reconocimiento a las acciones que he realizado para defender la libertad religiosa alrededor del mundo y pues más el trabajo que hemos venido realizando para defender la libertad religiosa durante la pandemia y pues además por la apertura y el trabajo que estamos realizando de este trabajo educativo de defender los derechos humanos, de defender la libertad religiosa específicamente a través de este canal en YouTube, Libertad Religiosa para Todos. Entonces quiero darles las gracias públicamente al Consejo Directivo del Claustro Doctoral Confraternidad Internacional que tiene sede en México y pues que me otorgaron este reconocimiento, este título que es un privilegio recibir el título de doctor honoris causa. Entonces muchas gracias Consejo Directivo y Presidencia en Colombia del Claustro Doctoral Confraternidad Internacional. Entonces este es un aliciente para seguir trabajando en defensa de ese que es el que yo considero que es el fundamento de todos los derechos humanos y bueno, seguir adelante. Y pues gracias a ustedes también ese acompañamiento y gracias por difundir esta información de este canal en YouTube, gracias a lo que hemos logrado. Bueno, miren, parte de ese trabajo, eso es gracias a ustedes también, entonces muchas gracias porque, bueno, hemos tenido este reconocimiento y vamos por más. Cada vez que ayudamos a que los padres de familia se empoderen de sus derechos religiosos y morales con respecto a sus hijos y cada vez que ayudamos a que los gobiernos establezcan políticas claras en materia educativa para que se les respete a los padres de familia los derechos religiosos y morales que tienen para con sus hijos y cada vez que ayudamos a las directivas y cuerpo de profesores en los establecimientos educativos para que se imparta una educación que beneficie al bienestar mental, espiritual, emocional, moral de las niñas y niños que llegan a formarse en las ramas de conocimiento para salir adelante y respetando el derecho de los padres que tienen sobre determinar qué tipo de educación religiosa y moral han de recibir sus hijos. Cuando logramos todo eso, estaremos estableciendo una sociedad donde haya libertad religiosa para todos. Muchas gracias por su acompañamiento y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.